Ya, ahora sí. En un futuro de este curso ustedes van a ver lo que son las derivadas, las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que básicamente nosotros en vez de resolver incógnitas, operando las variables tal como están, ¿cierto? Eh, Sin derivar, ¿cierto? Todas las ecuaciones que hemos resolvido hasta ahora han sido con las variables sin derivar. Las ecuaciones diferenciales ocupan variables que pueden estar derivadas. Sencillamente eso. Entonces puedo tener x más y o la derivada de x con respecto a alguna variable más la derivada de x con respecto a otra variable, por ejemplo. Y eso va a ser una ecuación. ¿Ya? No es para asustarse, es como nosotros planteamos las ecuaciones y eso se refiere con ecuación diferencial nada más. Que yo entonces, en vez de operar variables solamente, voy a estar operando con las derivadas de esas variables con respecto a las variables que sean pertinentes. Entonces nos dicen, probar que la función z, entonces z es una función que depende del logaritmo de una tremenda cuestión. Nosotros lo que vamos a hacer es abreviar un poco este asunto, entonces vamos a decir que z depende de el logaritmo de alfa. Entonces alfa es lo de adentro, ¿cierto? Entonces si nosotros hacemos nuestro arbolito, nuestro famoso arbolito, tendríamos que z depende de una función de alfa. ¿Y alfa de qué depende? De x y de y. ¿Cierto? ¿Qué busco calcular yo? Busco calcular de z en dx, de z en dy. Como vimos la clase pasada, yo para poder calcular las derivadas parciales tengo que seguir las ramitas. Entonces, tengo z. Busco llegar a todas las ramitas que contengan x para calcular de z en dx. Entonces, de z en dx, busco calcular todas las ramitas que terminan en x. Por lo tanto, parto aquí, y la única ramita en este caso del árbol que termina en x va a ser esa de ahí. Entonces vamos, dijimos, avanzando por el árbol, cada vez que avanzo multiplico. Si me cambio de rama, sumo. Pero en este caso no me cambio de rama, así que solo multiplico. Entonces quedaría de z en de alfa por de alfa en dx. ¿Se fijan? De z en de alfa por de alfa en dx. Vamos a ver qué es eso. De z en de alfa. Significaría que si esto es alfa, ¿cierto? Vamos a derivar esta expresión así. Entonces dijimos que z igual a logaritmo de alfa y derivar de z en de alfa va a ser igual a la derivada de ese logaritmo, que es eso. Bien. Ahora, nosotros sabemos que alfa es igual a x cuadrado más xy más y al cuadrado. Por lo tanto, esa expresión es 1 partido x cuadrado más xy más y al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ya, tenemos esta lista. Nos falta este cachito de acá. Voy a ponerlo con otro color. Entonces, tenemos ese cachito de ahí y vamos con el otro. De alfa en dx. ¿Cuánto sería eso? Vemos aquí. Esto es alfa y lo tengo que derivar con respecto a x. Entonces, y es constante. Tenemos x cuadrado derivado con respecto a x, 2x, más xy derivado con respecto a x, y y cuadrado derivado con respecto a x es 0 porque y es una constante cuando estoy derivando con respecto a x. Luego tenemos listo ese, ¿cierto? Y multiplicamos. Entonces, obtuvimos que
de z en dx va a ser igual a 1 partido x cuadrado más xy más y cuadrado por 2x más y. Tenemos esto listo. Nos falta dz en dy. Vamos a ver. Dz en dy. Entonces, vamos. Para llegar ahí, tengo que ir por este camino de aquí, ¿cierto? Que sería dz en d alfa, vamos por aquí, dz en d alfa por d alfa en d. Por d alfa en d. Bien, tendríamos que eso sería dz en d alfa. Ya lo sabemos, ya lo calculamos, eso de ahí. 1 partido x cuadrado más xy más y cuadrado. Por d alfa en dy. Sería entonces alfa derivado con respecto a y. X cuadrado derivado con respecto a y, 0. Más xy derivado con respecto a y, x. Más y cuadrado derivado con respecto a y, 2y. Finalmente nos dicen que hay que comprobar que esta ecuación de aquí, ¿cierto? Nosotros ya calculamos esto, satisface la igualdad, así que vamos a multiplicar por x esta expresión, por y esta expresión, y vamos a ver si nos da 2. Entonces tenemos, era x por dz en dx, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Más y por dz en dy. A ver, veamos cuánto es. Sería, veo acá, 2x cuadrado más xy partido x cuadrado más xy más y al cuadrado más xy más 2y al cuadrado, porque estoy multiplicando ahora esta expresión por y, si se fijan, ¿cierto? Partido x cuadrado más xy más y cuadrado. A ver, vamos a sumar, nos quedaría 2x cuadrado, fíjense que tienen el mismo denominador, así que sumamos nomás la fracción, más 2xy más 2 cuadrado, damos cuenta que vamos a factorizar el 2, partido x cuadrado más xy más y cuadrado, que nos damos cuenta que es 2 veces x cuadrado más xy más y cuadrado, partido la misma expresión en el denominador, y por tanto se simplifica y nos queda que toda esa expresión de ahí es igual a 2. Y queda entonces demostrado. ¿Dudas, chicos? Lo dejo ahí un ratito, si es que no alcanzaron a copiar. ¿No? ¿Todo bien? El árbol que viene ahora es un poquito más complejo. Pero vamos preparados. Ya, vamos a seguir. Entonces, hacemos la 2. ¿Qué nos dice la 2? Hallar de z en dx si z es igual a u elevado a b. Entonces, z es igual a u elevado a b. Eso quiere decir que z depende de u y de b. Voy a hacerle una colita a la u para que no se confundan entre la u y la b. Y entonces este sabemos que es nuestro arbolito. ¿Cierto? Entonces, ¿de quién dependen u y b? U depende de x, b depende de x. Así que x, x. Vamos por ramas. Si nos piden de z de x, sabemos que tenemos que encontrar todas las ramas que llegan a x. Vamos a ver. La primera rama, vamos por aquí, una rama.
Entonces dijimos, cuando estamos en la misma rama, multiplicamos dz en du por du en dx. Nos cambiamos de rama. Dz en db por db en dx. Cuando nos cambiamos de rama, sumamos dz en db por db en dx. Súper. Vamos a ver entonces. ¿Cuánto vale dz en du? Veamos. Si z es u elevado a b, dz en du es u es algo elevado a otro número, baja el exponente, ¿cierto? Y al exponente le restamos 1. Esta es la colita de la u. ¿Ya? Dz en db, ¿cuánto es? Ahora cambia el asunto. B es un exponente. ¿Ya? Esto quiere decir que tendríamos, por ejemplo, un a elevado a x, donde esta es la constante y esta es la variable. La derivada de eso, por si no se acuerdan, es el logaritmo natural de la base por la expresión sin derivar. ¿Se acuerdan? De hecho, les voy a recordar una situación similar para que se acuerden mejor. Es una constante, ¿cierto? Teniendo eso en cuenta, esto tendría que ser logaritmo natural de e por e elevado a x. Pero nosotros sabemos que el logaritmo natural de e es 1, por definición. Por eso es que el caso particular de la derivada de e elevado a x es la misma e elevado a x. ¿Ya? Teniendo eso claro, entonces la derivada con respecto a b de esta expresión va a ser logaritmo natural de u por u elevado a b. ¿Qué más tenemos? Derivada con respecto a z de, perdón, con respecto a u de x. Nos vamos acá. U es seno de x. La derivada de eso es coseno de x. Y la derivada con respecto a b de x, b es coseno de x, la derivada de eso es menos seno de x. Finalmente, juntamos todo. Y vamos a reemplazar al tiro, porque acuérdense que ahí tenemos las expresiones. B coseno de x, entonces es b coseno de x por u elevado a b menos 1, por u seno de x elevado a b menos 1, elevado a coseno de x menos 1. Entonces esto por du en dx, por coseno de x. Más dz en db, dz en db es logaritmo natural de ¿qué? De u. Seno de x, logaritmo natural de seno de x. ¿Por cuánto? Por u elevado a b, por seno de x elevado a coseno de x. Por db en dx, por menos seno de x. Fíjense que aquí podemos factorizar este término. Entonces decimos seno de x coseno de x por coseno, coseno cuadrado de x. Aquí me quedó un seno elevado a menos 1, ¿cierto? Lo dejo en el denominador. Más logaritmo natural de seno de x por seno de x. Y me falta un negativo ahí, así que lo voy a pasar aquí en la resta.
Y esto entonces sería dz en dx. ¿Dudas, chicos? ¿Bien? Sí. Ya. Vamos a la 3 entonces. Entonces, me dicen si voy muy rápido. Entonces, ¿qué dice aquí? El volcán Yaima se puede representar aproximadamente por la ecuación 1200 menos 3x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Ya? Entonces nosotros aquí tenemos la situación de que nos están diciendo que el volcán Yaima se puede representar aproximadamente por una ecuación que nos da una superficie, ¿cierto? En donde la altura, z, viene descrita por esta combinación de las coordenadas x e y. Y fíjense, los ejes x e y apuntan hacia el este y el norte. Es decir, entonces a mí me dicen que en el x están las coordenadas este y en el y las coordenadas norte. Perfecto, entonces un escalador está en el punto menos 10,5,850, es decir, no, menos 10 al norte, 5 al este, 850 de altura. Supongamos que aquí está el escalador, ¿cierto? Y aquí, si nosotros hacemos un corte, bueno, podría estar en cualquier punto de este, ¿cierto? Pero está aquí por las coordenadas norte y este. Y este el 850. Entonces, determinar la dirección de la ladera más pronunciada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que aquí está el escalador y él podría subir, o bien, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, aquí empezaría a bajar. ¿Qué piensan ustedes que podría pasar si es que empieza a bajar? La dirección nos debería dar negativa, ¿cierto? Porque nosotros vamos a obtener con la derivada direccional un escalar, ¿ya? Cuando sea positiva, nosotros vamos a pensar que el escalador está ascendiendo. Cuando sea negativa, vamos a pensar que el escalador está descendiendo. Y el escalador quiere saber por qué por dónde subir, porque claramente está cansado y no sé, no quiere irse por la más pronunciada quizá, no sé. Y la cosa es que, claro, ustedes si se dan cuenta han parado ahí, hay varias inclinaciones, nos están preguntando cuál es la más pronunciada. Entonces, algo que yo no les dije en la clase pasada, y es una propiedad del gradiente, que yo si calculo el gradiente en un punto, el gradiente me entrega la dirección con mayor pendiente, ¿ya? Entonces, la A me hace entender que tengo que ocupar esa propiedad. Entonces, yo calculo el gradiente de esto. Entonces, CAF de x, y igual a 1200 menos x cuadrado menos 2y al cuadrado, ¿cierto? El gradiente de f, ¿evaluado en dónde? En menos 10,5, porque esas son las coordenadas norte-este en donde está mi compadre. Pero no lo vamos a evaluar todavía, lo vamos a evaluar al final. ¿Cierto? Va a ser ¿cuánto? Derivada de una constante. Bueno, les recuerdo que el gradiente es, primera coordenada es la derivada con respecto a x. Segunda derivada es la derivada con respecto a y. ¿Ya? En un vectorcito. Entonces tenemos derivada de una constante, 0.
derivada con respecto a x de menos 3x cuadrado menos 6x. Y derivada con respecto a x de esto es 0. Luego, en este apartado va de f de y, sería derivada de una constante 0, derivada de menos 3x con respecto a y es 0, y derivada con respecto a y de menos 2y cuadrado me quedarían menos 4. Perfecto. Y el gradiente evaluado en el punto va a ser menos 10,5, eso va a ser 60, menos 20. Bien, nos piden la dirección más pronunciada. Lo que yo aquí estoy obteniendo con el 60 menos 20 es un vector agrandado, ¿cierto? Porque tiene dimensiones 60 menos 20. Yo lo que quiero obtener un poco como para saber solamente la dirección y solo tener esa información es el vector unitario que le da la dirección a ese vector sobre. Entonces yo lo que hago entonces, digo 60 menos 20 partido la norma del vector. La norma va a ser 60 al cuadrado más 20 al cuadrado en raíz. Sería raíz de 4000. Eso es igual a, saco el 4, puedo sacar un 400, ¿cierto? Me queda 20 raíz de 10. Entonces, el vector que me da la dirección más empinada va a ser igual a 60 menos 20 partido 20 raíz de 10. Eso sería igual a 3, menos 1 raíz de 10. Y tenemos lista la A. ¿Y qué dice la B? Si el escalador asciende o desciende cuando se mueve en esta dirección. Bueno, eso lo podemos ver con la derivada direccional, porque queremos saber si en la dirección en la que va a caminar el escalador, ¿cierto? La derivada direccional es positiva o negativa. Entonces, nosotros ya tenemos el vector unitario, que era lo que exigía la derivada direccional. Tenemos el gradiente en el punto, que es la derivada. A ver, les voy a poner la definición para que se acuerden. Entonces, vamos acá. Entonces, la derivada de f en el punto, ¿cierto? La derivada de f en el punto por producto de punto de la dirección. Entonces, vamos a ver. Decimos para la b. Entonces, el gradiente de f evaluado en el punto, ¿cierto? Producto punto, el 3, menos 1 partido el raíz de 10. ¿Eso cuánto es? Eso es igual a 60, menos 20 por 3, menos 1. Ah, perdón. No, está bien, perdón. ¿Sí está bien o no? Ah, claro. Ya. Entonces. Ah, no. Estoy diciendo, leí mal el enunciado, perdón. Y ahora sí. Porque sabemos qué haciendo. Sabemos pronunciar. No era en esta dirección, era en la dirección este. La dislexia, lo siento mucho. Si el escalador asciende o desciende cuando se mueve en dirección este, entonces, ¿qué hacemos? Y ahora sí, tenemos el gradiente, entonces, y tenemos la dirección este. ¿Qué es la dirección este? Bueno, si yo me muevo, por ejemplo, con dirección 1,1 me estoy moviendo uno hacia el este y uno hacia el norte.
Sería algo así. En cambio, si yo tengo un 0 en la coordenada norte, ¿cierto? Yo me estoy moviendo exclusivamente hacia el este. ¿Vale? Entonces, el producto punto que yo tengo que hacer va a ser con respecto al norte. Tenemos 60, menos 20, que es nuestro gradiente evaluado en el punto. Producto punto, el 1,0. ¿Por qué 1,0 no lo normalizo? Porque la norma de 1 es 1, entonces 1 partido 1 me queda 1, es un vector normalizado. Fíjense que ustedes pudieron haber elegido, ya, se está moviendo al este y no se está moviendo al norte, yo quiero que se mueva 10 hacia el este. Pero como a mí la derivada direccional me pide que ocupe vectores unitarios, ¿cierto? Yo esto lo tendría que dividir por 10 al cuadrado y en raíz y me quedaría el vector 1,0 de todas formas. ¿Vale? Entonces, teniendo eso ahí, multiplicamos, nos queda 60 menos 20 por 0 igual a 60. Eso quiere decir que si el escalador se mueve en dirección este, estaría ascendiendo. Voy a ponerles otro ejemplo, a ver si es que logramos pillar alguna dirección en donde no esté ascendiendo. Pero vemos, por ejemplo, en la dirección suroeste. Entonces tendríamos, a ver, pensemos en donde esto se haga negativo. Entonces teníamos un 60 menos un 20. Si yo tuviese menos 60 más 20, me daría negativo. Entonces, hagamos que mi compadre se mueva, entonces, entonces al oeste, menos 1, ¿cierto? Y al sur. Y como les dije antes, tiene que ser unitario, por tanto, esto tiene que ir dividido la norma, que sería 1 cuadrado más 1 cuadrado, 2 raíz de 2, ¿cierto? Quedaría entonces menos 60 partido raíz de 2, más 20 raíz de 2, que esto es evidentemente menor que 0, por tanto, si mi compadre se mueve al suroriente, suroeste, desciende. Bien, eso. ¿Dudas? Les dejo para que copien. No hay dudas. Ya. Y la última, de derivada direccional, dice, entonces, tenemos un campo escalar que hemos estado ocupando todo este semestre el término campo escalar y nunca me he detenido a explicar bien qué es un campo escalar, pero para que recuerden, cuando nosotros hablamos de campo escalar es que nos referimos a que es una función que recibe un número de variable n, es decir, puede ser una función que depende de x, de y, de z, de etcétera, es independiente, pero que llega a r. Es decir, este valor de aquí va a ser unidimensional. Y la gracia de los campos escalares es que sus derivadas son gradientes, ¿vale? Esa es la condición. La derivada de un campo escalar es un gradiente. La derivada de un campo vectorial es una matriz. ¿Ya? Haciendo esa diferenciación, tendríamos entonces. Nos dice, el campo escalar tiene en el punto 1,2 la derivada direccional 2 según 2,2. Es decir, tengo mi gradiente, ¿cierto? F evaluado en 1,2. La derivada direccional según 2,2 es 2. Es decir, fíjense, estoy evaluando en 1,2. Pero aquí está el 2,2, ¿cierto? Me están diciendo que según el vectorcito, ese vectorcito de ahí, la derivada direccional es menos 2. Y ese vectorcito de ahí es
2,2 menos 1,2. Que eso es igual a 1,0. ¿Cierto? Entonces este es el vector dirección 1, que está normalizado. Tenemos entonces el 1,1 por aquí. El 1,1, así por aquí. ¿Cierto? Y dice que la derivada direccional según 1,1 es menos 2. Entonces, esto es una cuestión así. ¿Cierto? Ese vectorcito de ahí va a ser 1,1 menos 1,2, que eso sería entonces 0, menos. Va a ser nuestro segundo vector de dirección. Nos están diciendo entonces que la derivada direccional, la primera entonces, que va a ser el producto punto del gradiente en 1,2, ¿cierto? Producto punto 1,0 es 2, porque esa es la definición de derivada direccional. Y que la derivada direccional, es decir, el gradiente en el punto, según el 1,1, cuyo vector hacia el 1,2 es el 0, menos 1, es igual a menos 2. Fíjense que esto lo puedo reescribir como df en dx evaluado en 1,2, df en dy evaluado en 1,2, producto punto 1,0. Multiplico coordenada a coordenada y me queda que df en dx es igual a 2. Por otro lado, tendríamos que df en dx 1,2, df en dy 1,2 por 0, menos 1, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Multiplico coordenada a coordenada y me queda que menos df en dy es igual a menos 2. Eso quiere decir que df en dx es igual a 2 y df en dy también es igual a 2. ¿Sí? Porque se me cancelan esas menos. Ahora, ¿qué me piden? ¿Determinar el gradiente en el punto 1,2? Listo. Porque conseguimos la coordenada x y la coordenada y evaluadas en el punto, ¿cierto? Entonces tendríamos que el gradiente de f en el 1,2 va a ser igual al 2,2. ¿Y qué más? Y la derivada direccional, ¿cierto? En 1,2 según el punto 4,6. Entonces, dijimos que eso se construiría de la siguiente manera. La derivada direccional va a ser igual al gradiente en el punto, ¿cierto? Producto punto de la dirección. ¿Qué dirección es? Veamos. Tendría que ser 4,6, ¿cierto? Menos el puntito 1,2, ¿cierto? Porque es una dirección. No estamos hablando de posición, estamos hablando de direcciones y de vectores. Partido la norma de ese vectorcito, ¿cierto? Y listo. Tendríamos entonces 4,6 menos 1,2 es igual a 3,4. La norma de eso sería igual a, norma de 3,4 es igual a 9 más 16 raíz, eso es igual a 25,5, ¿cierto? Entonces tendríamos, bueno, el gradiente sabemos que es el 2,2, 2,2, producto punto, 3,4, que es nuestro vector director, y dividimos por 5, que es la norma, y nos quedaría entonces 3 por 2, partido 5, más 4 por 2, dividido 5, 6 más 8, 14 quintos.
Y obtuvimos entonces, a partir de los datos, la derivada direccional es 1,2 según la dirección del punto 4,6. ¿Dudas, chicos? Estaríamos listos con la ayudantía de hoy. Les dejo ahí si no terminaron de anotar. ¿No? Todo claro. Espera, ¿puedes subir un poquito? Ya dime, ¿a dónde? Ahí, ahí. Ya. Esto donde lo subes, la notita así como a mano, ¿dices tú? ¿Manuel? ¿Lo podría subir en la carpeta donde subo el enunciado? Les mando al tiro el link, por si no lo tenían. Lo mando por el chat. A ver. Y los videos a YouTube, sí. ¿Tienen ese link también, cierto? Ahí está la carpetita. Y el de YouTube al tiro.